Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Añari García, esto es Frente a Frente a través de Visión Sur, tu canal diferente. El país está cargado de una serie de problemas, no solamente producto de la pandemia, porque esto viene desde mucho más antes. Problemas en el aspecto económico, problemas en el aspecto político, dudas en la población, la política como se ha caído como una labor eminentemente social, de protección social y de ayuda a las personas, de mejorar la calidad de vida de la población, ha decaído en un desprestigio terrible de los políticos y simplemente por culpa de ellos, por la mayoría de ellos. Ahora, los problemas en el país se han acrecentado con esto de la pandemia. Hay gobernadores regionales que no saben tratar este asunto, que da la impresión que no trabajan a presión, que se ofuscan y por lo tanto no toman las medidas más acertadas. Lo de la vacunación es una especie de cambalache, como dicen los argentinos. Se anuncia que se van a vacunar a los de 50 a 59, a los de 48 y 49, finalmente a 18 años para hasta 59, cosa que lo último ya ha sido desechado por lo menos hasta ahora. Se hacen anuncios de tipo político, pero no se tienen las vacunas en el número suficiente. Eso crea desconcierto, crea malestar, y la culpa directa de todo esto es por no tener una adecuada política por parte del gobierno regional. Lamentablemente hemos caído en eso, y a nivel nacional los problemas políticos continúan, la reactivación económica se demora, pese a que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha manifestado que vamos a crecer 10% en época de pandemia, pero él habla de la macroeconomía, y la microeconomía, ¿cómo queda? ¿Usted, amigo televidente, tiene más plata en el bolsillo? ¿O usted tiene asegurado su trabajo? No. La macroeconomía está dando por otros, diríamos, grandes millonarios, por las transnacionales, las empresas mineras, pero no precisamente por el trabajador y el resto de la población peruana. Bueno, pero en este caso vamos a tocar el tema de la cuestión política, que es la que nos envuelve ahora, que es otro de los temas importantes, amigos oyentes, porque vamos a tener nuevos gobernantes a partir del 28 de julio durante 5 años. Si a ellos les va mal, a nosotros nos irá peor, porque finalmente ellos terminarán mal parados de repente en cuanto se refiere a la proyección política futura, o mal parados de repente en cuanto a su imagen, porque en los otros aspectos no creo, pero nosotros estaremos mal parados en todo, especialmente en nuestra economía. Sobre este tema y otros comenzaremos con al señor Marco Hinojosa, coronel en situación de retiro, que se ha convertido en un analista político, porque hemos estado con él ya en varias oportunidades para analizar precisamente la situación esta que ocurre en el país. Él tiene una posición claramente definida, que ya hemos sacado conclusiones, muy respetable por cierto, de repente no la comparten muchos de los televidentes, pero lo que agrada es que se dicen las cosas de frente, aquí en frente a frente, y no hay obstáculos para que puedan decir su verdad. En lo personal puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona invitada, pero eso no significa que tenga que callarlo, no, de ninguna manera. Muy bien, ¿cómo está, coronel Marco Hinojosa? Gracias, y tengo que mencionar que tu comentario es acertado, toda vez que basta ir al mercado para que preguntemos al ama de casa que va a comprar cuánto costaba el kilo de bonito hace 3 semanas y ahora cuánto cuesta, cómo ha subido, cómo se ha incrementado. Pero en los últimos días ha habido una suba realmente grande debido a que han suspendido la labor de pesca, ¿no es cierto? Pero ha subido. Es cierto, ha subido y de una forma preocupante, porque los microempresarios, las esposas de esos hombres que salen al día a día, cuando iban a comprar con 20 soles, 30 soles, les alcanzaba para alimentar a sus hijos. Pues ahora, como está la política, que hay unas disyuntivas tremendas, y van a comprar las cosas que antes lo hacían y ven que ha subido la papa, ha subido el limón, ha subido el pescado, y eso nos llama la atención. Es por lo que tú has mencionado, el aspecto político reinante en nuestro país, porque hoy día dicen nacionalizar y en la tarde ya no, dicen asamblea constituyente y al día siguiente ya no, lo ven a Cerrón, que se camufla en forma soterrada,
y se va corriendo, etcétera. Total, no decían que había un deslinde con Cerrón, Castillo no decía que Cerrón no, y ahora, total. Han estado reunidos han estado. Yo entiendo de que, o me da la impresión, de que Castillo está sometido a una serie de presiones y que ha llegado a un nivel donde él no pensaba llegar. Entonces, que es la presidencia de la República. Entonces, está sometido a presiones y va a haber un desbande luego en la misma bancada de Perú Libre, porque un grupo está con Castillo, que son los docentes, y otro grupo está con Cerrón. Eso va a traer también consecuencias tremendamente complicadas. Ha subido el pan porque somos importadores de harina. Es más barato comprar harina que producir harina acá, porque nosotros aquí en Arequipa éramos productores de trigo antes, ahora ya no. El maíz duro también ha subido porque lo importamos, pagamos en dólares, claro. Y es con que se alimentan los pollos, la gallina, las aves, y ha subido pues. Entonces el petróleo también ha subido y somos importadores, ni siquiera somos o tenemos una producción para abastecernos nosotros, importamos. El aceite ha subido, 12 soles el aceite, hay un aceite que está a 7.50 creo, pero es con bonos y todo lo demás. Entonces todo esto forma parte de la repercusión política que ha pasado. ¿Qué sucede? ¿Es conveniente para el país que de una vez por todas se diga ya y se dé ganadora a Castillo, o todavía habrá que esperar algo más? Bueno, mira, lo que mencionas, ¿no? El dólar también ha subido. A pesar de que el Banco Central de Reserva, con Javier Velarde, que ha hecho una administración totalmente acertada, claro, reconocida en el mundo, pero si él no hace la inyección para que se nivele ese dólar, imagínate cuánto estaríamos con este dólar. Y se podría exportar, se podría. ¿Ah? Es un detalle que nos llama a preguntarnos, ¿será conveniente que este señor que dice que debe ser proclamado, a pesar de que existen todavía actas, padrón que no se entrega y una serie de irregularidades, por no decir fraude, denuncias de abogados de renombre, juristas, Gonzalo Ortiz de Ceballos, no solamente al presidente Sagasti, sino también a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a Salas Arenas y a los dos vocales, y otras denuncias más que se vienen. Por eso la contraparte, cuando el Congreso ya comience a trabajar, es la mesa directiva, una mesa directiva democrática que nos asegure que nuestro Perú no se va a ir al hoyo, no se va a ir al fondo como lo ha hecho Cuba. Mire, claro, pero es necesario de que ya se sepa quién es el presidente y o presidenta. Todo aparenta que es Castillo. Creo que esto es un hecho consumado y que ya no hay vuelta atrás por una serie de circunstancias. Algunas de la gente pueden ser cuestionadas, pueden ser irregulares, hasta pueden ser ilegales, pero que no hay la vocación de las autoridades por lo menos de investigar. Yo entiendo que las denuncias a ese nivel deben ser investigadas. ¿Por qué? Porque eso contribuirá a fortalecer al que gana las elecciones, porque si no siempre habrá dudas. ¿Habrá habido fraude? ¿Habrán manipulado las actas? Siempre nos estaremos preguntando. Pero la situación económica ya no resiste y la inestabilidad continúa. ¿Qué hay que hacer en todo caso? Pero se tiene que investigar. Mire, la Fiscalía ha mencionado que el padrón no se le entregue a la OMPE antes de tener ellos el padrón. El jurado electoral de Huancavelica tuvo el padrón y comprobó que efectivamente había irregularidades que se han convertido en fraude. El juez de este jurado electoral especial de Huancavelica, el padrón sirve para eso. La vacuna, que bien has mencionado, vacunatón, que 36 horas, qué vergüenza verla a la premier bailando, y una música que no era ad hoc a los momentos. Cuántas muertes ha habido, y encima de eso no sabe ni bailar bien. Es el colmo, que no sabe ni bailar bien. Vamos a llevar a Rafael para que le enseñe a bailar. La premier, y y esto que han ensayado, han ensayado, pero
No, pues pero, el que no hay, tiene... pero no hay en este momento tiempo para bailar. ¿Qué tenemos que festejar? ¿Estamos festejando algo? Pareciera ser que para ellos sí. Hay tanta gente, para ellos sí. Hay tanta gente que está muriendo todos los días. Si bien es cierto, acá en Arequipa por lo menos el número de fallecidos ha disminuido. Ayer, si mal no recuerdo, teníamos o hace 2 días 16, ahora tenemos un poco más, 30, 32. Entonces ha bajado de los 40, 48 que teníamos en una etapa de pico, como le llaman. Pero no hay que bailar cuando tanta gente se muere. ¿Qué nos está pasando en el país? Mire, el decano del colegio médico ha mencionado claramente, a ellos le pusieron el Sinopharm, que todos sabemos, y no ha dado resultado. El mismo Vizcarra se puso las 2 dosis y en forma subrepticia se hizo poner la Pfizer. Le puede severas consecuencias en su salud, ¿eh? Porque están señalando los médicos que no hay ninguna evidencia científica positiva a aquellos que estén mezclando vacunas. Así y es lo que ha ocurrido con Vizcarra. Bueno, no se le desea mal a nadie. A nadie en lo absoluto. Pero Vizcarra, de un actuar sospechosa de todo, en toda índole, lo que hemos leído es el libro El Lagarto. Vemos cómo él sí estaba acostumbrado a complotar, sinvergüenza, y en todas partes, desde que egresó de la Universidad Nacional de Ingeniería a los 25 años, complotó. Y ahora también hay acusaciones del Ministerio Público, Poder Judicial, del Jurado Nacional de Justicia y de otros entes. Mire usted la OMPE, ¿cómo lo puede poner a Crovetto, a Piero Crovetto, que ha fungido de observador en Venezuela? Claro. ¿Y cuál fue el informe que hizo? ¿Y qué hizo en el informe? Que ha sido un proceso legal, limpio, transparente, que Maduro es un niño de pecho. Maduro es un Boy Scout. Pero vayamos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas. Es arequipeño y es un buen abogado, pero tiene una tendencia extremista. Eso está comprobado. Que no pertenezca a ningún partido político no significa que tenga esa tendencia, y entonces eso ha sido un gran aporte también para desvirtuar de repente, un proceso de votación que debería ser claro y transparente, ¿no? Y siempre habrá las dudas sobre Salas Arenas también. Pero no solamente eso, Jurado Nacional de Justicia también. ¿El presidente quién es? No es el exministro de Toledo. Entonces, todo eso da la impresión que es un amarre en donde ellos van a hacer lo que quieran. Y creo que la población que está dividida 50-50 va a tener una serie de problemas. Va a haber 50% que va a estar a favor y 50% en contra, a pesar que esas cantidades no son las correctas. Ganó las elecciones Pedro Castillo, de una u otra forma, con denuncias o sin denuncias. La primera vuelta, ¿cuánto estuvo? Cerca de 14-15%. Al respecto... Claro, a ver. Al respecto, una semana antes de la primera vuelta él tenía 3 puntos y pico. Sí. Una semana antes. Y cuando pasó a la segunda vuelta con 13 puntos y tantos. Estadísticamente... Diríamos 14. Estadísticamente, los estudiosos de ello dicen que no puede ser. Eso nos llama la atención a mencionar que si en la segunda vuelta hubo irregularidades, por no decir fraude, en la primera también. Y en la primera Rafael López Aliaga de alguna forma se demoró en la denuncia, porque tampoco lo dejaron, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿cuántos millones de electores tenemos en el país? ¿Cuántos millones de electores? No me refiero a cuántos millones de habitantes. Son más o menos como 23 millones de electores. De 23 millones de electores, ahora ya en la segunda vuelta, ambos candidatos han tenido en la práctica casi un empate técnico de 8 millones y tantos cada uno, que no reflejan realmente la voluntad de la población. Somos 16 y el resto de millones... Así es. Entonces, acá realmente no ha votado la gente en su mayor parte por alguna agrupación política. No, entonces eso no le va a dar fuerza a cualquiera de quien asuma la presidencia,
porque no comulgan con las ideas, de repente es un voto de protesta, puede ser, pero no va a tener la fuerza suficiente de la población. Solo son pocos los electores que han votado por uno y otro. La mayoría de la población ha votado. Y además, y si ha votado, forzadamente votado, porque tenía que hacerlo de manera obligatoria en la segunda vuelta electoral. Hay varias cosas, por no decir también el fraude. El fraude, se suma a ello las irregularidades que se han convertido en fraude. Por ejemplo, es posible que 300.000 muertos hayan votado. ¿Ah? Ahí está en la información. Es posible que los menores de edad, a la larga han aparecido votando como miembros de mesa. Son aspectos que no solamente nos llaman la atención. Tu comentario puede tener legitimidad. Mire, puede tener legitimidad, pero a ver, la población... Claro, porque una cosa es tener legitimidad y otra cosa es tener la legalidad y tener, diríamos, el respaldo ciudadano, cosa que, no sé, yo lo veo bien complicado. Bien complicado. No sé qué va a pasar en el futuro, pero creo que ya es el momento de la proclamación, porque la situación del incremento del dólar, la situación de inestabilidad es terrible y la estamos pagando todos los peruanos. Mira, esto que el Perú nos ha metido este señor, porque efectivamente, ¿no? Países como China, que viene con sus buques de arrastre y se lleva todo nuestro pescado después de las 5 millas, no es un apetitoso nuestro Perú para países que efectivamente quieren. Cuba no quería nuestro petróleo, no quieren acaso nuestro litio, no quieren el litoral que el Perú tiene, Corío, que se puede convertir en el puerto más grande del mundo. Entonces, un bocato de cardinales ese del Perú, ¿no? Y para varios países, ¿no? Para Corea del Norte, para Venezuela, que no tiene ya el petróleo, etcétera. Por ello es que nuestra ubicación estratégica del Perú, que es bioceánico, Océano Pacífico y el Atlántico a través del Amazonas, tiene que ser así. Y tenemos de todo aquí en el Perú. Tenemos el Mar de Grao, con gran cantidad de especies marinas, tenemos una sierra preciosa con mucha minería, y tenemos una selva inexplotada aún. Claro, entonces tenemos de todo aquí en el territorio nacional. Ahora, tuve la ocasión de escuchar a unos parlamentarios españoles, y a una especialmente, donde hace una dura crítica al Partido Socialista Obrero Español, y les decía, ustedes saben que son socialistas, que son comunistas, díganme, ¿alguna vez han creado un solo empleo? Le decía. Y amén de algunos otros calificativos. Y lanzaba una alerta, digo, hay que tener mucho cuidado con Hispanoamérica, porque ahora ahí han volteado los ojos un sector extremista. Y entonces están detrás de todos ellos, como ya aconteció, dijo bien claro, con Cuba, ya aconteció con Venezuela, anteriormente estuvo con Brasil, y así mencionó otros países, Nicaragua, etcétera, etcétera, y posiblemente Perú, dijo. ¿Qué es lo que ocurre con Cuba ahora? ¿Cuál es la interpretación que tiene Marco Hinojosa sobre lo que viene aconteciendo en Cuba? A la larga, es como una tetera que tiene un solo hueco. A la larga el gas, el agua, tiene que salir. Igual, 60 y tantos años de opresión, de represión a los cubanos, en algún momento tenía que estallar, y ahí está, ¿no? Los cubanos han salido. Las personas que conocen Cuba verán que se puede decir que hay dos Cubas. La Habana, por ejemplo, ¿no? Un lado que es antiguo, con unas edificaciones recontra antiguas, unos vehículos del año 60, y otra parte que es al mar, un turismo tremendo, unos hoteles que da envidia, pero está bien marcado. Y la falta de libertad, ¿no? El Raúl Castro ya salió de Cuba. ¿Por qué ha salido? Porque ve que está cayendo, ya llegó a su límite, ya no se puede más, ¿no? Y el mensaje que ha dado algunos europeos
la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento español, de que efectivamente ellos dicen, ellos no hablan de irregularidades, ellos dicen que en el Perú ha habido fraude. Y lo demostramos, y lo demuestran toda la información. Pero a ver, ¿es posible que haya fraude? De repente mucha gente piensa que sí, otra gente piensa que no. En el caso, digamos, hipotético que haya habido fraude, ¿qué hacer en este momento? Ya lo van a proclamar a Castillo de repente en estos días. Entonces, ¿qué poder hacer? Hay una medida cautelar que han presentado en el Poder Judicial para evitar que pueda juramentar como presidente de la República. No sé, la han aceptado a trámite. No sé si la aceptarán finalmente o no. Pero ¿qué se puede hacer en este momento? ¿Convocar a nuevas elecciones? Que en el Congreso, el presidente del Congreso puede asumir una presidencia de la República, pero la señora Boluarte también de manera ilegal está, por si acaso, como vicepresidenta, porque no renunció 6 meses antes como funcionaria del Estado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Nuevas elecciones? ¿Reconocer a Castillo como presidente? ¿Qué espera el país? Porque estamos en una incertidumbre. Mire, lo reconoce, por ejemplo, lo puede proclamar, y viene ahí el detalle que quería comentarte, ¿no? Salas Arenas, arequipeño, podrá mirar a los ojos cuando se pasee por la plaza o por algún lugar de nuestro Arequipa. A sus hijos, ¿qué le podrá decir? A su familia cercana que manejó, administró el Jurado Nacional de Elecciones con hidalguía, tremendo rojo, que a todas luces pertenecía a Patria Roja. Sí. Cuando estaba acá, era estudiante, pertenecía a Patria Roja. Pero ¿qué podemos esperar? O sea, ya conocemos eso, que pertenecía, que dejó de pertenecer cuando ingresó al Poder Judicial. Él fue asesor también en algunos municipios acá, por si acaso, en Arequipa. Entonces, bastante conocido. Y una persona muy entendida en leyes, muy estudioso, pero con una formación política que ya conocemos. Pero ¿qué nos espera? O sea, que luego de la proclamación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptar lo que dice Cerrón, porque creo que es el que maneja, con esas ideas que tiene totalitarias, extremistas? ¿O tenemos que alzar nuestra voz de protesta? ¿O la población aceptará de manera tranquila las medidas que propone el plan de gobierno de quién? De Perú Libre, que lo ha hecho Cerrón, no lo ha hecho Castillo. A ver, por eso hemos dicho que podrá tener legalidad, ¿no? Pero no legitimidad de la población, porque más del 50%, si sacamos la cuenta en la primera vuelta y la segunda vuelta, este señor no ha asumido. Es más, mire, lo que presentó Cerrón, que es el dueño del partido, fue un ideario. Ideario son ideas sueltas, y como en el debate le explicó Fernando Rospigliosi, le explicó que hablaba la Dina Boluarte, y Fernando Rospigliosi enseñó el ideario, pero acá en el ideario no figura nada de seguridad. Y es verdad, acá en el ideario no figura nada de turismo, porque son ideas. Ahora ha presentado Pedro Castillo un plan para los 100 días. 100 días. Ese es un plan de gobierno. No, pues. Él va a gobernar 5 años, caballeros, y este señor... Mire la vez pasada, la última entrevista, o que salió no sé dónde, a hablar del pollito, y se olvidó, y no carburaba bien, y tampoco hilvanaba el ejemplo del pollito. Hasta no le he entendido qué quería decir. Nadie lo ha entendido. No creo que ni el Chavo del Ocho lo va a entender, esa semejanza que quiso hacer este caballero. ¿Eso qué nos indica? Que efectivamente no sabe. Lo único que sí saben es mentir. La Verónica Mendoza sobre Cuba ha mentido, que la culpa la tiene Estados Unidos. ¿No? Ellos mienten que algo queda. Están ahí dando a conocer de que es el imperialismo norteamericano el que se ha metido ahí en Cuba, que el bloqueo, ahora sacan el bloqueo de Cuba. Alguien me decía en una conversación muy interesante que estuve con algunas personas, y decían pues de que no tiene recursos naturales Cuba. Y yo le decía, ¿sabes que en Suiza no hay chocolate? Y se llaman los mejores chocolates del mundo son suizos. Claro, a excepción de Arequipa, que están los mejores acá, ¿no? Pero así es. Acá no por Arequipa. Pero, ¿ellos acaso tienen, le digo, cacao? ¿Ellos acaso tienen mar?
Vacas tiene muy pocas, pero toman leche suiza. Entonces, no se trata de tener recursos naturales o no, se trata de que tengan la capacidad para salir adelante. Hay muchos ejemplos que podría poner, pero Cuba sí tiene recursos naturales. Claro, tenía el cañaveral, el azúcar. Los primeros productores mundiales de caña de azúcar eran los cubanos. Además tiene un litoral, por eso mencionaba que los hoteles que están... Hay unas playas preciosas. Son unas playas los cayos hermosas. Los cayos que son preciosos. Preciosos. Mira, y lo que mencionas, ¿no? Singapur es más chico que Ica. Y tiene el puerto más tecnológico del mundo. Y tiene también turismo, ¿eh? Tiene turismo. Pero la tecnología suple. La tecnología nos permite, nos facilita tener inversiones, tener riqueza para tener más empleo. Por ello es que... sinceramente, lo que ha pasado en este país y lo que puede pasar en nuestro Perú nos preocupa. Sí, ¿no? Tremendamente preocupados. Porque y si Javier Velarde dice que lo va a estudiar, por supuesto que tiene que estudiarlo. Es un economista de relevancia mundial y va a aceptar que la nacionalización, que la expropiación, que el cierre de fronteras. Ya se pasó este profesor, porque a algunos le dicen maestro. No hay, el único maestro que yo conozco está arriba. Pero el problema me parece a mí, de que no es el profesor Castillo. No ese es el problema. Me parece que el profesor Castillo jamás pensó llegar a donde está ahora. Y entonces ahora sí tiene serios problemas para poder formar un gabinete que ya debería haberle tenido. O de repente ya lo tiene, pero que no lo da a conocer todavía, por obvias razones, ¿no? A mí me parece que se va a dejar influir por Cerrón, que tiene ideas extremistas. No olvidemos que él fue formado en Cuba, en la Cuba de Fidel, donde consiguió su título profesional. Además, su esposa es cubana. A pesar de que la esposa creo que no está acá, lo denunció por malos tratos, y por eso se regresó a Cuba. Después de haber tenido familia acá, y no olvidemos que Cerrón tiene denuncias bastante delicadas que podrían llevarlo a la cárcel. Entonces, la situación está terrible. Brevemente, ¿qué futuro le espera al Perú? Y no solamente esas denuncias, ahora los dinámicos del centro, en las cuales hoy día se ve la prisión preventiva y donde los 6.000 videos que tiene la Fiscalía y que la señora, la doctora, la fiscal que ha hecho el allanamiento, un mes le demoraron en Lima, a propósito, el fiscal Omar Tello, para no intervenir. Claro, cuando debió intervenir. Todo lo que se debería haber logrado. Entonces, aparte de todas las violaciones que tiene y las denuncias de Cerrón, viene lo dinámico del centro. Y ahí lo que has mencionado, ¿no? Pedro Castillo, el profesor, tiene pues a Cerrón ahí, ¿no? Y va a haber diferencias. ¿Quién va a nombrar al gabinete? ¿Solo el profesor? Se supone que es el profesor Castillo. Se supone, porque él es el jefe de Estado, y el jefe de Estado designa a su gabinete. Entonces, ¿qué hacía Cerrón el día de ayer en forma escondida, subrepticia, corriendo, etcétera? ¿Qué hacía acá en Lima? Si no era también para decirle al profesor que quería que ponga, me imagino que lo pondrán a ese abogado liso que faltó respeto a Galarreta, ¿cómo se apellida? No recuerdo el nombre del abogado, ese sí. Bueno, ese que le han hecho una escena fuerte, ¿no? Porque grita, habla, etcétera, malcriado. Hay mucha gente de esa naturaleza, ¿no? Y que no debía estar en política. Vamos a seguir conversando uno de estos días sobre Verónica Mendoza, que es un caso muy especial porque le está jalando el saco al profesor Castillo, creo que a la Herrera de Sombrero también, como hacía idénticamente con Ollantumala, como hacía con Nadine Heredia, cuando iba a Venezuela y traía maletines. Es una verdadera vergüenza. Ese tipo de políticos tenemos en el país. Y lo que nos espera en Arequipa, lo que Arequipa necesita, se viene las elecciones para gobierno regional, provincial, un rostro nuevo. Ese tema también lo vamos a conversar porque ya hay grupos aquí en Arequipa que están trabajando
con personas que quieren ser autoridades. Llámese alcaldes distritales, alcaldes provinciales y gobernadores. Y tengo entendido que algunos partidos políticos, incluido el partido de Perú Libre, está visitando algunas agrupaciones. ¿Para qué? En busca de candidatos, porque van a participar también en las elecciones que se vienen. Ese será un tema pendiente que lo vamos a conversar en algunas otras oportunidades. Gracias por conversar, coronel. Y conmigo será hasta la próxima, amigos.